Ujú. Era el equipo. Ujú. Ya que le tocó era. Ajá. Pero igual eran del equipo también. Que tenía prendido del equipo también. Así. Le cambié el cable de posición y el que le da como energía a la tarjeta. Y ya. No, pero a mí me tocó hacer varias veces lo mismo. Ujú. Pero bueno, o de pronto la tarjeta. Yo no creo que sea la cámara. Tampoco que y para que funciona que no. No. Sí. Bueno, tranquilo. No te preocupes. Bueno, pues, chao. ¿Y qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Pensé.
¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Ok, ¿qué tengo que mejorar? Sí. ¿Qué me toca? Ok, muy bien. Mira, está pronto.
Le solicitamos por favor apagar sus celulares o ponerlos en modo discreto para dar inicio al evento. Esta cátedra inaugural está siendo transmitida en simultánea al Auditorio Teatro Calle Restrepo de San Felipe. Un saludo fraterno a los asistentes que allí se encuentran. Buenas noches para todos, un saludo de paz y bien. Hace 45 años el padre Fray Arturo Calle Restrepo dio inicio al Instituto de Ciencias Sociofamiliares, que luego se convertiría en la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Él, con el apoyo de un equipo humano altamente cualificado, entregado a la labor académica, abrió las puertas a la formación superior fundamentada en los valores franciscanos para la ciudad de Medellín. Hoy, 45 años después, nos reunimos a rememorar, en la compañía de algunas de las personas más representativas que acompañaron al padre Calle en su labor, elementos históricos que nos han permitido llegar a donde estamos y ser una institución responsable,
seria y posicionada en el medio. Sea este momento para reconocer el esfuerzo que cada uno de los seres humanos que ha pasado por esta alma mater ha realizado en pro de dar continuidad a la labor de formación franciscana. Nos permitimos también dar un fraterno saludo de paz y bien a nuestros estudiantes de hoy y de ayer, para quienes se ha trabajado y se trabaja de forma incansable. Para dar inicio a esta ponencia inaugural de la 24ª versión de Cátedra Abierta, que tiene como centro de interés los 45 años de nuestra alma mater, los invito a ponerse de pie para interpretar el himno de la Universidad de San Buenaventura. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, cantativa con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, cantativa con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Alma mater de añeja nobleza, de la ley franciscana perplex, atesora la inmensa riqueza de la ciencia, el honor y la fe. No dirías San Buenaventura, y conozca también el amor, no somete en la llama del secreto y salvaje de Dios. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, cantativa con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avisora, si belleza de gloria sin par, si belleza de gloria sin par, cantativa con voz triunfadora, el pregón de tu excelso ideal. Pueden sentarse. Invitamos a quienes se encuentran de pie a que identifiquen los asientos libres para que podamos continuar con el proceso. Pueden ocupar la primera fila de mi lado izquierdo. Saludamos en esta noche especial a los miembros de la mesa principal que nos acompañan. Agradecemos a ellos muy fraternalmente por aceptar la invitación que les hace la universidad. Acudimos a su buen comportamiento para continuar. Fray Hernando Mesa Medina, OFM, secretario general de nuestra seccional San Buenaventura, Medellín.
Dori Margarita Londoño González, egresada como psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, especialista en el desarrollo de habilidades de pensamiento y juicio crítico, docente de nuestra alma mater. Entre otros cargos, se ha desempeñado como coordinadora del Departamento de Psicología con Futuro y decana de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria La Salista de Medellín. Ha realizado diversas publicaciones científicas y pertenece a múltiples agremiaciones. Doy Margarita, por favor, te pones de pie para que nuestros estudiantes se... Bienvenidos. Beatriz Mesa de Villegas. Estudió educación preescolar y administración educativa en la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Se desempeñó como docente de introducción a la religión del niño, jefe del programa de educación preescolar, jefe de relaciones públicas, miembro del Consejo Administrativo, miembro de la Junta Asesora de la Universidad, además como miembro de la Junta de Confuturo, delegada del Ministerio de Educación ante el CEPO, especialista en educación parvularia en Israel, estudios de historia del arte en Yulparí, miembro de la Junta Directiva Constructora de Obras S.A., miembro de la Junta Directiva de la Fundación Asistencial Álvaro José y Andrés Villegas Mesa, UNALA. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Enrique Leonard Veláez Castaño, egresado como psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Estudió filosofía y teología. Fue rector del Colegio Militar Girardot, director del Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, director de Selección y Recursos Humanos de la Asociación Bancaria de Colombia, profesor de la Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Fundación Universitaria Luis Amigó y Universidad de San Buenaventura, Medellín. Asesor de empresas y comunidades religiosas. Ex vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOPAP. Fue decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín durante 9 años. Se desempeñó como director académico de nuestra alma mater. Autor de múltiples publicaciones. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los cuales se encuentran la Orden de San Buenaventura en la categoría Distinción Académica, otorgada por la Universidad. El Colegio Colombiano de Psicólogos Capítulo Antioquia le otorgó la distinción en la categoría Vida y Obra por el valioso aporte al desarrollo de la psicología en la región. El Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC le otorgó una mención de reconocimiento por su dedicación y tesonera gestión en las labores colegiales en la ciudad de Bogotá por motivo del Día del Psicólogo. Álvaro Villegas Moreno. Miembro de la Junta Asesora fundadora de nuestra universidad. Ingeniero de la Escuela de Minas, con gran experiencia tanto en el campo de la administración pública y privada, como en su vida profesional y política. Como senador, fue presidente del Honorable Congreso de la República, gobernador de Antioquia en 2 oportunidades y alcalde de Medellín. Se desempeñó además como subadministrador de Pepalpa, ingeniero de planta en la siderúrgica, secretario de Obras Públicas, gerente del INEA, entre otros muchos cargos públicos. Fue además gerente de Concretubos y de Ingeobras, director del Hospital San Vicente de Paúl, fundador de Corpaúl y diputado por Antioquia. En el año 2008, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, le impuso la Cruz de Boyacá cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, reconociendo su aporte al sector público y privado del país. Una bienvenida también para el doctor. Mario Montoya Torre. Él fue el primer estudiante matriculado en el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, hoy Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Apoyó de forma incansable el proceso de fundación de nuestra universidad. Es médico, poeta, ex profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, autor del texto Cardiología, cuya 7ª edición fue publicada en el año 2010. Primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, al lado del doctor Hernando Echeverri Mejía, practicó las primeras reconstrucciones arteriales y fístulas arteriovenosas. En 1966 apoyó con su labor técnica y científica la creación del Centro Cardiovascular Colombiano, Clínica Santa María, hoy reconocida como Clínica Cardiovascular.
organizado por la Congregación Mariana de Jóvenes y Caballeros. Cirujano cardiovascular y directora de las universidades de París, Düsseldorf y Estocolmo. Cirujano cardiovascular y director científico emérito del Centro Cardiovascular Colombiano, Clínica Santa María. Profesor titular y emérito de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido. Alfonso Núñez Lapeira, primer decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura Medellín y rector encargado. Se ha desempeñado como senador de la República, concejal de Medellín, secretario de Educación de Antioquia, rector del Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid, director regional del ICETEX e impulsor del crédito educativo a todos los niveles, pionero de la educación tecnológica en Colombia. Es autor del libro Hacia un modelo para la educación tecnológica. Lideró el programa de recuperación del río Medellín y su área de influencia. Conciliario por 5 años de la Universidad de Medellín. Cofundador de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y Cali. Miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como director administrativo de Confamiliar Camacol. 5 veces presidente de la Asociación Colombiana de Cajas de Compensación, ASUCAJAS. Autor de numerosos estudios de visión social. Autor del modelo Antioquia, suma de regiones para impulsar el desarrollo equitativo de todas. Una bienvenida especial. Hernán Saldarriaga Gudelo, egresado como sociólogo de la Universidad de San Buenaventura. Es decano de la Facultad de Sociología de la Universidad de San Buenaventura Medellín. Diplomado como especialista de desarrollo de la organización de la ANTL de Nueva York. Se ha desempeñado como director del programa radial Ética Civil Empresarial en Radio Bolivariana, director académico del Instituto Latinoamericano de Ética Civil Empresarial, profesor del posgrado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, asesor de diversas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, director ejecutivo de la Asociación Acción por Colombia, actual también Tesas. En Fabricato se desempeñó como director de la revista Fabricato al Día, jefe del Departamento de Relaciones Humanas, director de Desarrollo Humano, director ejecutivo de la Corporación Fabricato para el Desarrollo Social. Fue además decano fundador en la Universidad Católica del Viento, profesor de la Universidad de San Buenaventura y de múltiples instituciones de educación superior reconocidas en la ciudad, tanto en pregrado como en posgrados. Autor de diversas publicaciones. Actualmente pertenece al Círculo de Periodistas de Antioquia. Entre las distinciones personales recibidas encontramos el Premio Raza en 1988 de la cadena radial de TV Medellín. Ha sido también conferencista invitado de la Universidad de Harvard y el AMT en Estados Unidos. En octubre de 1987 recibió esta última invitación. Tuvo calificación Cerro Matoso en su evaluación como proveedor de servicios de 95 sobre 100 y de 100 sobre 100. De nuevo, agradecemos mucho a los miembros de la mesa por aceptar esta invitación para esta conmemoración tan especial. Saludamos también de forma especial a nuestro vicerrector académico de la Universidad San Buenaventura, seccional de Medellín, Albeiro Herrera Huiles, a la decana de la Facultad de Educación, Sandra Eugenia Posada Hernández. Agradecemos también la presencia en este acto conmemorativo al director de la Unidad de Formación Humana y Bioética, Carlos Mario Cardona, y a las demás directivas y docentes que se han hecho presentes para acompañarnos en esta tarde. Invitamos en este momento al secretario general de nuestra seccional, quien brindará una oración y además dirigirá unas palabras al público para dar la instalación oficial de nuestra cátedra inaugural de esta 24ª versión de Cátedra Abierta, Universidad San Buenaventura de Medellín. En este día tan significativo para la universidad, para todos nosotros, cuando recordamos precisamente la Universidad de San Buenaventura, los invito para que nos pongamos de pies y hagamos una oración de acción de gracias al Señor. Infunde en nosotros paz
Padre misericordioso, tu espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que de todo corazón podamos conocer lo que te agrada y que una vez conocido lo sigamos con el acuerdo unánime de las voluntades, para que colaboremos en el progreso de la sociedad humana y realicemos obras de justicia inspirados en la fe y en el amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomarse. Reciban todos ustedes nuestro franciscano saludo de paz y bien para ustedes y para sus familias. Para todos los amigos de la universidad, un saludo en nombre del Padre Rector José Wilson Telles Casas, quien hubiera deseado estar aquí, pero por causas superiores no nos ha podido acompañar. El ser humano está llamado a alimentar todas sus dimensiones. Alimenta su historicidad, alimenta su sociabilidad, alimenta su religiosidad, alimenta su laboriosidad, alimenta su sexualidad. Y esto mismo que ocurre en el ser humano, ocurre en las instituciones. Hoy vamos a entrar y vamos a profundizar en la historia de la Universidad de San Buenaventura en estos 45 años. De las instituciones se recoge información sobre la historia institucional, se recoge información sobre las disposiciones legales, se recoge información sobre los actos administrativos que han regulado las funciones y los cambios estructurales de la entidad a través de su existencia. Se recoge la normatividad y las actividades, se recogen los manuales de procedimiento, se recogen las circulaciones internas y externas de docentes, se recogen datos representativos conducentes al conocimiento de la institución. Yo me quiero ubicar en los años 89 y 90, cuando fui secretario de la universidad. Soy testigo presencial de la adquisición de los terrenos donde estamos, de Salento, hoy campus deportivo de la Universidad de San Buenaventura. Cada día escribimos una página de nuestra historia. Una historia positiva cuando las obras son buenas y negativa cuando nuestro actuar es reprochable. 3 frailes que creyeron en el futuro de la universidad e iniciaron la aventura adquiriendo un terreno aquí en Salento Bello, para construir allí la sede de la universidad, que ya era estrecha y limitada en San Benito. Esto es ya una realidad concreta en la cual todos nosotros
nos encontramos pensándola y reflexionándola. Una institución que sigue para adelante y que ya hoy, 2012, tiene una mejor planta física que en 1989, hace 23 años. Medellín y Antioquia son y han sido cunas de personas que con visión de negocios, creatividad y esfuerzo han creado empresas insignes. Es el caso del reverendo padre Arturo Calle Restrepo, que en paz descanse, como su fundador. La universidad siempre ha tenido al frente personas visionarias, con conocimiento, experiencia, perseverancia y creatividad para alcanzar sus metas. Recordar el vivir. Hoy estamos recordando la historia de la universidad que cumple 45 años. Hoy queremos felicitar a nuestra universidad, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los estamentos que trabajan para ella y especialmente a la unidad de formación humana y bioética que han organizado esta cátedra inaugural para recordar nuestra institución. Muchas gracias. Nuestro conversatorio estará dividido en dos momentos. Primero, me permitiré generar dos preguntas a nuestros invitados de la mesa principal. Con el fin de distribuir adecuadamente el tiempo, le solicitamos amablemente no extenderse por más de 5 minutos en su respuesta. El jefe de la unidad de formación humana, que se encuentra sentado en primera fila, les indicará con una tarjeta que tiene en sus manos el momento en que finalicen esos 5 minutos. Procederé entonces a plantear la primera pregunta y luego indicaré el orden de respuesta. Le pedimos a cada uno de nuestros invitados nos comparta cómo fue su relación con la Universidad de San Buenaventura Seccional de Medellín, bien sea desde su experiencia académica, desde su experiencia administrativa o desde su aporte a la fundación y al desarrollo de la misma. Invitamos entonces a iniciar a Dolly Margarita Londoño González. Mi experiencia en la universidad se reúne en 40 años del estado que he permanecido en la misma. Y la puedo dividir en 3 momentos. Un primer momento se constituye cuando en 1972, siendo docente de niños especiales y queriendo continuar mi proceso de formación, porque sentía que si bien la pedagogía me daba muchos elementos, yo era muy empírica en el manejo de niños que tenían retardo mental y problemas de aprendizaje. En ese sentido, pensé en buscar una nueva opción y pensé en la psicología como un elemento o un saber que me podría aportar a la comprensión de los niños y a contribuir a la formación integral de los niños. En Antioquia no existían facultades de psicología y precisamente una tarde, más o menos a las 4 de la tarde, una compañera de la institución donde yo trabajaba o laboraba en el Instituto Central Centro de Educación Psicopedagógico, me comentó que en una universidad que, por cierto, muy poquitas personas conocían, llamada San Buenaventura, se iba a crear un programa de psicología y que ya estaban en inscripciones. Yo, terminada mi labor, me acerqué, bajé hacia San Benito y pregunté cuándo eran las inscripciones. Me dijeron, hoy se cierran, se puede inscribir
mañana a primera hora necesita una foto, vaya tómesela en cualquier concherazo que ya no tiene tiempo. Y a las 8 de la mañana la esperamos para presentar el examen de admisión y para que se inscriba. Ahí prácticamente a los poquitos días iniciamos la experiencia, 90 compañeros, de los cuales terminamos 40. Estábamos inicialmente organizados en dos grupos, y ahora que hablaban de la extensión de la universidad, recuerdo que nosotros estábamos en el 4º piso de San Benito compartiendo parte del convento con los franciscanos. Prácticamente en el 4º piso estaba ubicado lo que era la biblioteca y las 2 aulas de clase. Estábamos en el día, porque en la noche funcionaba sociología. Ahí estuve, pues, estuve los 5 años y inmediatamente terminé, empieza mi segunda experiencia con la universidad. Todavía no me había graduado porque terminaba estudios y me vincularon como docente. Es natural que a nosotros nos tocó una tarea muy difícil, que fue romper camino, porque cuando nosotros iniciamos psicología no existía en el país, existía en la facultad, en la Javeriana y en la Nacional, y estaban empezando paralelamente la Universidad Católica en Bogotá y la Universidad San Buenaventura en Medellín. Por consiguiente nos tocó abrir brecha, como se dice, porque en el medio antioqueño el psicólogo ni era reconocido y se tenía muchos prejuicios en torno a lo que era un psicólogo. Nos tocó abrir camino. Para la práctica, recuerdo que yo le facilité a mis estudiantes, a un grupo de compañeros, para que pudieran hacer su práctica en psicología, porque no teníamos campos de acción. Entonces, con base en esa experiencia, la universidad me ofreció la oportunidad de empezar como docente en la universidad en el mes de agosto. Yo terminaba en julio, me gradué en diciembre. Empecé mi práctica docente como profesora en psicología educativa. Rápidamente sentí que mi campo más fuerte era el estudio de los niños y empecé a trabajar en psicología del desarrollo. Esa experiencia docente que comparto actualmente con la Facultad de Educación, pienso que fue la que me dio como mayor, un acercamiento más grande a lo que eran los principios franciscanos, a lo que era la filosofía franciscana, y la que me dio como la posibilidad de generar nuevas perspectivas en torno a procesos curriculares. Ese es mi tercer campo de experiencia. Mi tercer campo lo reúno en trabajos interdisciplinarios que hice con distintos grupos de la universidad, en distintas facultades, para participar en lo que fue el diseño curricular de programas como ingeniería ambiental, y diseño industrial, la parte de educación, licenciatura en educación física, la reforma curricular que se hizo en la Facultad de Psicología. Yo creo que esta es la experiencia más interesante que yo he vivido en la universidad, porque realmente es como la que me ha dado como la posibilidad de darme cuenta de lo que son pues, verdaderamente los procesos de apertura, de cambio y la posibilidad de interactuar con el otro, no solo desde el saber psicológico, sino desde los distintos saberes. De manera que yo, pues, todavía estoy aquí y espero que me dejen otro tiempecito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Invitamos ahora a doña Beatriz Mesa de Villeco. Buenas tardes. La relación mía con la universidad se remonta a 1977. Fue una relación de vida porque yo venía en una situación de muerte. Entonces el padre Calle, como buen padre, me abrió sus brazos, me ofreció, me brindó la universidad y ahí empieza mi historia. Mi historia se parte entonces en dos, antes del 76 y después del 77. ¿Por qué? Porque en el 76 perdí los 2 hijos mayores. Entonces quedé sumida en una depresión que yo odiaba la gente viva.
Yo no quería que me hablaran ni relacionarme con nadie. Mi esposo seguramente preocupado porque yo soy una persona muy alegre, el temperamento muy alegre. Habló con el padre Calle y yo no sé cómo entré me llevaron a la universidad. Ahí aparecí pues en mi educación preescolar que se estaba estrenando en 1977. Yo me ponía a atender la clase y así se me olvidaba pues que yo estaba viviendo una pena que yo no podía con ella. Y aprendía, yo no tenía la culpa, pero aprendía muy fácil. Y llegaba a la casa y para que tampoco nadie me hablara ni me llamara al teléfono, yo me enfrascaba en libros y no solamente lo que me estaban enseñando, sino que me adelantaban y yo compraba libros de psicología, naturalmente, porque yo tenía una explicación a mi pena y eso no tenía explicación. Pasó el primer semestre y qué sorpresa, me dio el número de notas. Yo era la número de notas, yo no me había dado cuenta, es que yo no tenía ni la culpa. Lo único que me dio muy duro fue matemáticas, porque yo venía hacia 20 años de mi bachillerato cuando las matemáticas eran números. Y llegué a lógica matemática cuando los números eran letras. Eso sí me dio muy duro. Yo estaba entonces estudiando con las hijas de mis compañeras de bachillerato. Como siempre fui una persona muy buena estudiante, tomé una profesora sábados y domingos. Y eso también me retraía de la gente, porque yo me enfrascaba sábado y domingo, tenía la disculpa de que tenía que estudiar, de que tenía que entender que yo no entendía pues que el número se convertía en letras. Y me fue muy bien. Y seguí estudiando, sin terminar me nombraban monitora de una profesora de estudio de casos, me gustaba, el profesor de psicología de ese momento, Hernando Camargo, y me decía, pero Beatriz, si es que te va muy bien en psicología, ¿por qué no te pasas? Es que tu materia no te la cargo, te puedes pasar. Hernando, es que estudian por la tarde, yo tengo un niño de 7 años, un adolescente de 14, yo no puedo estudiar psicología, es por el horario, porque eso era lo que me gustaba, psicología. Bueno, de todas maneras terminé por mi educación preescolar, me nombraron profesora, fue un fracaso, porque a mí me gustaba enseñar, pero como yo había estudiado, aprendía porque quería, yo no podía entender que me hicieran trampa y no era capaz de anular los exámenes, no tenía corazón. Entonces, no, pero una profesora no puede ser así y yo no puedo ser brava. Yo les decía, pero si estás atrancada, pregúntame, algo tenés que saber, pues pensá, no me contestes al pie de la letra, pensá que me contestás, intentá, yo te ayudo, pero no me hagas trampa, es que yo no soy capaz de entrar ese examen. Terminé ese semestre y yo dije, no soy capaz. De monitora fui muy buena porque yo no tenía que rajar ni nada, pero de profesor ni lejos, me fui a la universidad. Bueno, la práctica también fue otra historia muy especial. Me fui a hacer la práctica al CINDE y en ese momento nombran a mi marido gobernador. Yo, ay, Dios mío, este esfuerzo, esta lógica matemática como me costó, y ahora pues la práctica y yo en gobernación, pero acaba de pasar un gobernador soltero. Entonces llamé a la jefe de Relaciones Públicas y le dije, vea, a mí en la universidad no me han regalado nada, me han tirado muy duro, porque un profesor me dijo en la cara, lo más duro que me pasó este semestre es él no le pude rajar a usted, porque su estrato, su marido, me sacó todo y yo no la pude rajar. Y como así, pero es que aquí le tienen que valorar a uno lo que uno sabe y no lo que uno es después de que salga de estas puertas. Entonces pues la práctica dije, no, ni me la van a velar ni me van a regalar nada, no me llamen para la gobernación, solamente si alguno de mis hijos le pegó una mano o un pie montando en bicicleta, o si a mi marido le dio un infarto, pero esto no me llaman, porque yo me voy a ganar esta práctica, me voy a sacar 5, y nadie, además tenía 20 ojos encima, a ver si era la rosca, a ver si era por mi marido. Al principio fueron muy duros conmigo en la práctica, pero después me fue yendo muy bien, me ofrecieron que fuera de la junta directiva de esa institución, y no, un momentico, que yo no puedo ser estudiante y miembro de la junta directiva. Yo les llevo la resolución a mi marido y les ayudo,
pero yo no les acepto ser de la junta directiva, es que eso es antiético. Yo pues en la junta directiva y de estudiante, no, yo creo que mi calificación era que yo me gané. Entonces pasé que práctica muy bien, ya fue la profesora y ya me fui. A los 6 meses me volvió a llamar el padre, no, venga Beatriz, es que la queremos nombrar jefe del programa de preescolar. Y al padre, yo no te trabajaba. Yo jamás he trabajado. Yo no sé si no sé después mi mamá, bueno, muchas hermanas y la otra que me fue bien en el estudio. No, venga, que aquí le ayudamos. Yo llegué, me dieron una oficina y yo me senté y nadie entraba. Yo me a y me dije, ¿qué hace uno aquí? Pero no, doctora, espere, que van llegando los alumnos y van llegando problemas, que empecé pues libros o alguna cosa para yo vivir. Me fui por la autopista para mi casa manejando ese carro y se me salieron las lágrimas. ¿No voy a ser capaz de trabajar? No. Yo sí tengo que ser capaz. Si yo no soy bruta, a mí me ha ido muy bien en el estudio. Tengo pues que seguir trabajando, pero esto está muy difícil. Yo no entiendo ni qué es lo que tengo que hacer. Pero rápidamente me cogí confianza y me fue yendo muy bien. Entonces ya fui escalando, ya me llamaban para acá, para allá. Ya que los congresos, que ayudé aquí, que la visita del ICFES, y me empeñé, empecé a ir con los padres a Bogotá y a Cali, y yo veo unas universidades tan lindas, unos campus universitarios, y nosotros en San Benito. Yo decía, padre, pero... Padre, pero esta universidad es la Cenicienta de la San Buenaventura. ¿Cómo así? Entonces nosotros somos los pobres, vea. Los de Cali tienen un campus universitario, los de Bogotá también. Y aquí pues la escuelita Doña Rita. No, ¿cómo es esto? Hay que empezar por que nos respeten. Padre, aquí no hay sino estudios de pregrado. Es que pues pregrado, no hay un solo posgrado, no hay una especialización de razón. No, tenemos que sacar algún posgrado. Los de psicología ya estaban estudiando, pero pues ellos eran muy complicados, era una cosa como de neurología, ellos estudiaban y no abrían esa puerta de sacar la primera especialización. Y me mira, voy a sacar la primera especialización de administración en preescolar. Claro que pues yo estaba en ese momentico, mi marido en su cuarto de hora. Yo llegaba a Bogotá. Llegó la doctora de Villegas, esposa de Villegas, y me abría la puerta y me decía a todo el mundo. Llegué a dije, bueno, yo necesito que a la Universidad de San Buenaventura de Medellín le aprueben un posgrado, una especialización. Agarré los papeles y empezó a trabajar todo el mundo. Los de psicología medio celosos, porque pues claro, ellos pues que saben toda la ciencia del pensamiento, estudiando esa especialización, ¿cuál fue lo primero que sacaron? O en neuropsicología, les parecía pues que nosotros estamos jugando, y no, es que lo importante es sacar la primera, después que sigan ellos y todas las ciencias y todo lo que sea, pues la sacamos la primera especialización, y como cuando uno empieza a romper una tela, lo más difícil es hacer el primer quito, ahí se fue yendo, y ahora veo en el periódico con suma complacencia que esta universidad está llena de especializaciones, de maestrías, de posgrados. No, pues eso me llena el alma de satisfacción, porque me acuerdo que nada, éramos como penosos, encarnábamos divinamente la filosofía de San Francisco de Asís de la humildad, pero yo no entendía que una universidad fuera humilde. Uno como persona tiene que ser humilde, pero una universidad que es una diversidad de conocimiento no puede ser humilde, tiene que ir a la vanguardia. Entonces yo llegaba pues a ese ICFES, porque cuando eso pisaba duro ahora no. Entonces me recibían y sacamos la especialización. Me dijo el padre Cali, vamos a ser doctora Beatriz, vienen esos delegados del ICFES, yo déjemelo a mi padre. Yo me lo llevo a la casa y con whisky y con atenciones, yo les saco la especialización. Ya me pasé los 5 minutos. Yo los atendí, les llevé música, les di whisky, una comida toda, pues entonces ellos al otro día arrimaron.
entonces ya dije yo quiero más bien estudiar administración de no, ya como estábamos entrando para ser mayores y a tener especialización, los padres se trajeron de Licres a una doctora Mireya Llano, uy, sobrada. Entonces la Mireya, yo le caí en gracia, me dijo, venga pues que usted va a ser asistente en planeación, y arrancamos a planear y esto y lo más allá, pero entonces Mireya me fue viendo como la garrita de administradora. No, Beatriz, es que usted puede hacer una carrera en educación muy grande. Le dije, mire, ya perdóname, si eso todo eso separado. Entonces le dije, yo no me quiero estudiar mi relación de pareja. Entonces, mire, ella me proponía, trabajábamos todos los sábados, los domingos. Y dije, no, un momentico. Yo tengo marido, yo tengo dos hijos, no, mire ella. Ay, que mira, que la ministra de Educación, que yo te consigo un puesto. Y le dije, ay, no, amiguita, yo ya conozco eso, de que el marido esté por allá viajando y en el Congreso para que seamos dos. No, eso sí, a mí no me jala eso. No, mire, ya yo te ayudo, pero yo no tengo ninguna pretensión ni política ni de ascender en la carrera. A mí me gusta la administración y la organización porque soy muy organizada. Entonces esa fue como mi experiencia ahí. Y entonces ya los padres iban viendo cómo llegaba yo a Bogotá y tocar esas puertas y se abrían, pues me nombraron jefe de relaciones públicas. Pero me nombraron jefe de relaciones públicas cuando yo estaba estudiando administración educativa. Padre, pero es que yo quiero hacer administración educativa. Tranquila, doctor, en esa oficina de relaciones públicas usted termina la administración educativa, muy duro. Y eso sí me enseñó a vivir. Porque yo fui una niña contemplada. El marido me ha contemplado toda la vida. Nunca tuve problemas. Me fue bien en el estudio. Y entonces, y en preescolar fuimos las primeras, que éramos todas mujeres. Y entré a administración educativa a las 6 de la tarde. Y yo, ese mundo no lo conocía. Yo creo que me pasó lo de Siddhartha. Profesoras que se levantaban a las 4 de la mañana para dejar el desayuno, la comida en la casa. Se iban a trabajar a una institución toda la mañana, llegaban a la universidad con poquita. ¿A qué verdad? No, yo decía, ¿qué es este sacrificio tan horrible? Es que yo no tengo derecho a nada en la vida. Estudiaban hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vayan en la cafetería de trabajos. Y para subir en el escalafón, entonces estaban estudiando administración educativa, empezaba a las 6 hasta las 10. Y a las 10 cogían buses, yo no sé si 2 o 3. Ay no, eso sí me enseñó a mí, pues y me mostró una vida que yo no conocía, como Siddhartha. Yo ahora les decía, yo tenía compañeras que se venían de San Benito hasta Bello y a mí me parece eso tan lejos. No entendían, imagínense, por ejemplo, ay no, es que había unas materias tan difíciles para ellas, pues, y era un esfuerzo, y yo me daba cuenta. Entonces dije, no, yo me tengo que esforzar, yo tengo que ser capaz de terminar esta carrera. Yo la terminé. Fui jefe de relaciones públicas, ya cuando la adquisición de los terrenos y la primera piedra se las cuenta mi esposo, y ya se llegó el punto en que empecé a tener los nietos y yo me voy. No, doctora, que le vamos a ofrecer la dirección general. Y el padre, por Dios, yo vengo aquí es mientras mi marido está en el Congreso, a entretenerme. Antes yo les agradezco a ustedes, pero no, yo pues un trabajo de esa responsabilidad, yo sabía que era trabajar. Esa responsabilidad yo no la puedo aceptar. Además mi trabajo era muy fácil, porque era por la tarde, y era pues conversar con la gente y sacar adelante lo que tenía que sacar. Así que en mi historia, en el año 90 nació mi primera nieta, yo no había tenido hijos, y le dije, padres, chao. Yo quiero ser una abuela, yo no puedo seguir siendo una doctora y que mis nietos digan, mi abuelita es muy importante, tiene una oficina, pero no más, entonces no caigo en la tentación. Me ofrecieron muchas cosas, pero yo fui muy firme, me volví para mi casa, a ser ama de casa y hasta nuestros días. Muy contenta, pero muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doña María, por su intervención. Vamos ahora con Enrique León Arreaza. La historia mía por la Organización Aventura es también muy larga.
Y les cuento que yo y había pensado, pues, yo quería estudiar psicología, pero no había psicología, entonces decidí venir a estudiar sociología, que era la que estaba abierta aquí en San Benito, en la Universidad de Buenaventura. Llegué y me encontré con el hermano Juan, y le dice, ¿usted va a estudiar psicología? Sí, hermano, ¿cómo le parece? Pues vamos a abrir psicología. Si quiere esperar, espere y entre más bien. Entonces yo esperé y entré a psicología. Fue muy duro al principio estudiar aquí psicología, porque era muy rudimentario todo lo que nosotros teníamos aquí, pero pues no estábamos, y todo lo que teníamos en ese momento. Profesores traídos de otras partes que ni siquiera eran psicólogos. Y teníamos entonces dificultades, por ejemplo, con el laboratorio. Yo les cuento una anécdota muy interesante con el laboratorio. Resulta que yo leyendo en los libros veía pues, que la caja de Stirne, entonces la ratita, entonces movía la palanca y obtenía el método y después se chocaba con la rejilla electrizada y entonces movía la palanca y desaparecía el estímulo aversivo. Pero no había nada de eso en la mesa de la lectura, entonces yo fui un carpintero que dije que me hiciera la caja de Stirne y le dije que la hace de esta manera, en maderita, pues, así rudimentaria, en maderita, entonces me hizo la cajita de Stirne. Por miles de trabajos fui a la Universidad de Antioquia que me vendieran una ratica. Tuve que firmar un montón de papeles porque hay un montón de compromisos que hay que tratar la ratica de esta manera. Yo la traje con muchos cuidados, la metí a la caja de Stirne, la puse entonces a que moviera la palanquita y pudiera el alimento. Y después entonces, como yo le he dicho al carpintero que le pusiera electricidad a esa rejilla, yo no sabía de voltaje ni nada de esas cosas. De todas maneras, cuando metí la ratita y le puse el voltaje, la ratita inmediatamente. ¿En qué me metí yo y en qué líos me metí con el actor que me vendía esa rata con el electrificado? Y así la pasamos, y así estuvimos de esa manera, pero ver la facultad de psicología como está en este momento, con ese laboratorio que tiene en este momento, es considerada hoy como una de las mejores del país. Ya hoy llego y allá de tecnología por todas partes. Yo me siento más perdido que mi ratita en acá. De todas maneras, pues yo seguí y terminé pues con muchas dificultades, pero no quiero dejar de mencionar acá al padre no quiero dejar de mencionar su equipo de movimiento cristiano que fundó esta universidad con las ciencias familiares. El padre, lo humano y lo profundo que era en su ciencia, porque él era doctorado en la Universidad de Lovaina, pero era tan humano y tan sencillo, porque eso también tiene que ver con mi estadía en la universidad. Yo no tenía recursos para sostenerme en la universidad, y en ese tiempo entonces el gobierno le daba a la universidad un dinero bajo la condición de que le diera beca a los estudiantes. Y a mí me escogieron como uno de esos becados. Pero lo más bonito de todo fue que el padre Jaime estuvo aquí muchos años, y al final de sus años, cuando de la carrera mía, pues cuando ya estaba en el último semestre, al padre Jaime lo cambiaron, y entonces me llamó por teléfono, me dijo, tengo que hablar con usted. Fui entonces a la oficina y me dijo, antes de que yo me vaya, le dejo su beca arreglada para que no lo vayan a publicar. Ese era el corazón de ese fundador de la Universidad de Buenaventura, el padre Calle, Arturo Calle, que se preocupaba, no lo mandó a decir una secretaria, él personalmente. Después entonces cuando yo me gradué como psicólogo de los primeros compañeros de los primeros psicólogos, yo no quiero volver a saber nada de la Universidad de San Buenaventura, hasta que después de trabajar en algún tiempo que trabajé en Bolivariano y después en la sociedad bancaria, fueron unos estudiantes de aquí que habían peleado con unos profesores, con un profesor, y entonces me pidieron el favor de que si yo lo podía reemplazar, entonces para proponerme la decano, me propusieron,
y entré a la universidad y hace 33 años que estoy aquí. Esos años que estuve aquí en la Universidad de Buenaventura, empecé entonces trabajando en la Facultad de Psicología, siendo profesor, estando en casi todos los cargos que se tenían en ese momento, de coordinador de prácticas, coordinador de consultorio, etcétera, hasta que fui decano en la Facultad de Psicología durante 9 años. Ahí me tocó bastante duro también. Había que abrir las dos maestrías de neuropsicología y de psicología, las especializaciones. Me tocó la primera acreditación, luego entonces estuve como director académico también de la universidad durante 1 año y después ya cuando recibí mi pensión, entonces decidí dejar todos los estudios administrativos, pero no me han dejado salir de la universidad y ahora estoy asesorando unas cositas en la universidad y no quiero ir de la Universidad de Buenaventura todavía, pues nuestra universidad. Fíjense ustedes que me ha tocado prácticamente casi todos los rectores de acá, desde el padre Calle, el padre Darío Restrepo, el padre Carne, que montó aquí muy claramente los cargos profesorales, dándoles tiempo especiales a los profesores que existían, porque en ese entonces era muy difícil realmente la vinculación de los profesores. El padre Alberto Lee, el padre Alfredo Robles, que murió bajo un atentado, alguien en la oficina, le disparó, murió a los pocos días. El padre Pablo Castillo, que ya lo dice el padre secretario, el padre Hernando, que consiguió los terrenos para construir acá esta sede y colocó la primera piedra. Después de eso se demoró muchísimo para construir esta parte, tanto era que decían Salento, Alento. Después entonces el padre Javier Uribe, el padre Julio Restrepo como gran filósofo, el padre Germán Bautista, que me nombró decano a mí, porque se les cuenta esta anécdota, si me da permiso un momentito, esta anécdota del padre Germán. Yo estaba tranquilo como profesor, común y corriente de la facultad, cuando me llega una llamada personalmente de él a mi casa y me dice, un domingo, y me dice, lo necesito a las 7 de la mañana en mi oficina. Y yo, pues, ¿qué había yo con esto? Cuando llego yo entonces a las 7 de la mañana, y encontré a las 7 de la mañana eso lleno de gente. Había muchísimos esperando al padre Germán. Y entonces, en cada que entraba uno, salía llorando, lo había echado. Entonces dijo, van a echar. Posiblemente lo van a echar también, porque todos salían llorando. Entre yo y cuando me nombró de la facultad de psicología. El padre Lugo, que le dio a esto un aire muy importante, administrativo y académico. El padre Hernando Arias, que hizo la construcción ya de este edificio. El padre Adolfo Garigano, que le dio también mucha importancia académica y mucho sentido humano a la universidad, y el hermano Miguel Ángel, que hizo tanto, sobre todo San Benito, con estos laboratorios y con todas estas instituciones tan importantes. Tenemos ahora al padre Luis Miguel. Todos estos prácticamente me han tocado a mí y he pasado por aquí, y yo sinceramente pienso que la Universidad de Buenaventura es algo muy importante en nuestro medio. Y yo, por ejemplo, cuando salgo por las calles y me encuentro con tanto egresado, tanta persona que sabe que me ha tocado a mí, me doy cuenta de que realmente es valioso haber estado formando en esta universidad. Sigo apegado a ellas, que lo permitan, seguiré aquí con la Universidad de Buenaventura. Muchas gracias. Invitamos ahora al doctor Álvaro Villegas Moreno. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación. Realmente yo con algunos detalles puedo
agregar a lo que Beatriz les ha contado, porque me tocó hacer casi la carrera con ella. Verdad que era en mi casa donde se reunían a estudiar con unas compañeras, y entonces yo les decía a ella, nosotras las de currículum, porque precisamente llegamos hasta aquí hablando del currículum en ese tiempo. Entré en contacto con la universidad por la misma razón que ella les contó. Perdimos 2 hijos y este fue el refugio donde ella logró en cierta forma superar esa pena, que casi nos mata. Yo estaba en ese momento de senador de la República y me tocó ser presidente del Senado. Y en ese tiempo, pues realmente le estaba buscando la posibilidad de un terreno para proyectar la universidad. Inicialmente hablé con el Instituto de Crédito Territorial, que tenía unos terrenos en Bello, más allá del área urbana, y en el Instituto de Crédito Territorial, por tal vez influencia de la señora del presidente, que era el doctor Virgilio Barco, doña Carolina Isaacson de Barco, le dieron los terrenos a una secta cristiana, los Luz del Mundo, se llamaba. Yo me fui para el Instituto de Crédito, hablé con doña María Eugenia Rojas de Moreno y le pedí estos terrenos, y me dijo, no se pueden regalar. Ella tenía en el Congreso pues intereses en algunos proyectos de ley, y eso nos sirvió para ir con el padre Pablo. Me tocó muy de cerca ayudarle a él a ver cómo se podían negociar. Hablamos también con don Germán Montoya, que era el secretario general de la presidencia, y le hicimos un poco el reclamo, cómo pues se pueden dar a, digamos, los cristianos de la Luz del Mundo unos terrenos, y cómo nosotros, que somos católicos en Antioquia, pues no podemos tener derecho a un terreno, y existía este terreno. El terreno estaba destinado a una urbanización. Finalmente, después de, ella también no necesitaba sacar unos proyectos de ley, pues casi que en medio se los condicionamos. Y finalmente me dijo, con la ayuda de don Germán Montoya, que no lo vendía para la universidad por el valor del predial, eran 50 millones de pesos. Cuando le dije al padre, digo, 50 millones, pues no lo podemos comprar, no hay con qué. Hablé con unos diputados amigos, porque yo estaba en ese momento ejerciendo bastante metido en la política, y conseguimos que la Asamblea Departamental, a través de una ordenanza, nos diera 50 millones de pesos de auxilio. Luego doña Elena Herrán de Montoya, que era la gobernadora, fue la que le tocó entregarle a la universidad ese dinero. Y entonces ya los directivos de la universidad con ese dinero negociaron y le pagaron y le compraron, pues, digo compraron entre comillas, porque realmente nos había dado la plata a la asamblea, y con esa plata se compraron los terrenos. Ese fue el origen de este, que es tal vez el campo más lindo que yo conozco en la parte de la universidad. De verdad que así llegamos a vincularnos. El padre Calle fue definitivo en la compra. Yo recuerdo que hubo una discusión porque el padre Javier Uribe quería que la universidad quedara en Llano Grande, y el padre Calle quería que, siguiendo el espíritu de San Francisco, estuvieran más cerca de los pobres, de la gente
que no tenía recursos, entonces fue definitivo para que fuera aquí donde se erigiera esta magnífica universidad. Y tengo que contarles también que por alguna decisión del gobierno, yo era de la Junta de CONAVI, había unos bonos que había tenido que comprarle al gobierno una capitalización o una imposición de esas que pone el gobierno, y nos tocó un diciembre en el cual pues era negocio regalar los bonos siempre y cuando fuera a la universidad, y le regalamos 600 millones de pesos con los cuales se inició la obra de la universidad. Claro que apenas fueron granitos de arena, porque realmente el esfuerzo inmenso que han hecho los directivos, los frailes, ha sido enorme. De manera que ese fue el origen de mi participación. El padre Calle me llamó muchas veces como asesor a un consejo asesor de la parte económica. Eso es más o menos una intervención, pero la que siempre me tuvo aquí amarrado fue la mujer con quien yo dormía, doña Beatriz, que siempre me tuvo permanentemente al lado de ella, y yo sabía de la universidad por ella, y en mi casa se hablaba de la universidad por ella, y fueron muchas las veces que la acompañé, y fue muchas las veces que estudié. Yo soy ingeniero, pero también especializado en preescolar, que me tocó hacer al lado de ella todo el curso. Digo que ella era un grupo como de 4 o 5, y yo digo nosotras 6, y yo era el sexto. De manera que esa apenas una de las anécdotas. La labor fundamental, importante, ha sido la de los directivos, la de los hijos de San Francisco. Yo le había dicho a Carlos que me gustaría mucho que aquí se leyera un pedacito del discurso que dijo el padre Calle en el momento de poner la primera piedra, porque tal vez el discurso más lindo que yo he oído en mi vida. Él lo tiene preparado y se lo va a leer ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Mario Montoya Cruz. Buenas noches a todos ustedes. Complacido de ver este auditorio lleno de juventud entusiasta. Que presentamos al comienzo, bueno, es matriculado, y es verdad. Pero esta matrícula fue muy, digamos, simbólica. Yo me matriculé y estuve un semestre haciendo con el padre Calle curso de estadística, y son 8-5, yo no sé cómo, porque no era muy dado lo era. Pero mi vinculación con esta universidad es un poquito más anterior a eso. Nació cuando el movimiento familiar cristiano de Medellín era presidido por mi esposa y por mí mismo. Eugenio, mi esposo y yo comentamos mucho al dar los cursos para el matrimonio, de educación de los hijos, para la juventud, que hacíamos todos los miembros del movimiento que estamos capacitados para hablar algún campo, cada quien en lo que conocía. Pero comentábamos que no había realmente un profesional de la familia en esta tierra ni en ninguna parte de Colombia. Y que bueno tener una especie de facultad de ciencias sociofamiliares que continuara la labor en un plano académico en este campo. En esas condiciones entonces surgió una cosa importante, y fue que propusimos, cuando el padre Calle llegó a Colombia, propusimos al padre José Miguel López, que era el padre provincial, que nos lo prestara para esta fundación en Medellín de la San Buenaventura, por eso Movimiento San Buenaventura y Movimiento Familiar Cristiano. El padre nos respondió que no podía, porque el padre Calle estaba destinado a manejar los novicios, por lo que se innovación en alguna parte cerca de Bogotá. Entonces nosotros atrevidamente mandamos una carta al padre de General Ron, diciéndole la misma historia, que el padre acaba de llegar de Lovaina, que es el único especialista aquí en sociología, prácticamente en Colombia, en el campo de la iglesia, que necesitamos para un movimiento tan importante.
Llegó una carta de Roma, a mí me emocioné mucho cuando la cogí en mis manos y dije a mi señora, Eugenia, llegó carta de Roma, nos van a decir que sí. Abrí la carta firmada por el padre Montealegre, muy querido amigo también franciscano, era decididor para América Latina en ese momento en Roma. Y la carta decía que el padre general me agradecía todo lo que yo decía del nombre del padre Calle, lo cual justificaba que se quedara donde estaba en Ubaté, o sea que me descolgaron tristemente en esa ocasión. Entonces, abrimos el instituto y conseguimos un abogado que ha hecho 6 meses de sociología en Londres, un joven que nos servía como decano, digamos, de esa institución, pero no todavía con un plano académico tan alto como pensábamos nosotros que debía ser en San Buenaventura. Al cabo de un tiempo, el arzobispo nos apoyaba siempre en todo, y fue un decreto el 3 de febrero de 1967, en el cual, aquí lo tengo en poder, creaba ese instituto de ciencias sociofamiliares, dependiente del movimiento familiar cristiano y académicamente de San Buenaventura. ¿Qué le parece? Entonces, así quedó la aventura nueva. Cuando vimos el instituto, yo dije, me matriculo para que vean que no soy creo en eso. Pero fracasé porque al recién venido no podía seguir. Yo era profesor de cirugía en la universidad, tenía la clínica cardiovascular, un montón de paros distintas, no podía, pero tuve un mes y aguanté un mes como estudiante bastante contento. Y cuando el padre me dijo que había acabado 5 años a mi casa y comunica, aprobé el primer semestre, los demás se quedan para el futuro. Cuando empecé a la universidad, en esas condiciones, nos dijeron que no podían, al año nos dijeron sí, que vaya el padre Calle. ¿Por qué fue eso? Porque vino una visita del Ministerio de Educación, encargada por el padre Rafael Gómez Hoyos, que era muy vinculado a ese ministerio, venía con los inspectores de educación a ver si era posible que hubiera una seccional de San Buenaventura en Medellín. Pues tan bueno el informe que la aprobación se dio de inmediato y entonces surgió ya verdaderamente el Instituto de Ciencias Sociofamiliares con este decreto del arzobispo, que está sobre los discos. Yo quisiera que también lo leyéramos ahora para que entienda qué bueno que pasó con él. Es un trabajo pues que se hizo con el corazón y repito, fue una tarea de mi esposa y mía y de todos los demás movimientos familiares cristianos que nos acompañaron en la lucha para que se diera el resultado de esto. ¿Por qué pensé yo que ella fuera a Buenaventura? Porque hoy franciscano desde chiquito. Yo era niño, vivía junto a los franciscanos, iba allá siempre a todas las ceremonias, y yo iba los domingos donde los salesianos a los autores vestidos porque había juegos y columpios y cosas de esas que daban el catecismo. Yo lo quedaba allá, lo repetía el domingo siguiente por la mañana en San Benito a los muchachitos de la parroquia. Entonces, muy vinculado siempre a ellos. Después cuando se fundó el colegio del Virrey, para Rafael de la Serna, se llamaba el cuñado Cristóbal Colón, ayudamos al padre Reyes en la construcción la formación del instituto, cuando él construyó un edificio que yo digo que es el edificio indestructible del mundo, porque el padre Reyes construía con una fortaleza de hierro que era impresionante, la de él, pero la de la estructura. Cuando le decía ingeniero, esto lleva 5, vamos a 10 por las dudas para que no nos haga nunca. Entonces, el edificio es inexpugnable absolutamente. Y también la parte que hizo para la Buenaventura, en la parte de conventos también de iguales características. De manera que no ve la historia realmente cómo comenzó esta aventura de la universidad. Y culminó para mí en una cosa muy honrosa, y es que después de que hubo el capítulo franciscano en Colombia, aquí en Medellín, título mundial, el padre José, que era el general, me agregó a mí a la orden franciscana, fue para el Mario Montoya todo. Muchas gracias por su intervención. Continuamos con el doctor Alfonso Núñez Rapel. Bueno, yo creo que hemos escuchado lo suficiente. Yo simplemente quisiera poner sobre la mesa la pregunta: ¿qué tuvo que hacer el Colegio Mayor de San Buenaventura para que todo lo que hemos escuchado fuese posible? El Colegio de San Buenaventura surgió en 1708 y logró, con distintas fechas que no menciono, eventos, hasta 1861, cuando fue decretada la instauración de las comunidades religiosas por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. A
Pasó mucho tiempo y en 1961 se restablece el Colegio Mayor de San Buenaventura con la Facultad de Filosofía en Bogotá. A partir de ese momento, la pregunta era clara. ¿Qué es necesario hacer para que el Colegio Mayor de San Buenaventura entre al rol universitario y cumpla una misión? No porque no la cumpliera con la Facultad de Filosofía. Para eso fue necesario acudir a la historia. ¿Y qué nos decía la historia? Que la primera expresión de universidad, los autores la ponen en la Academia de Platón, que funcionan hasta que resulta como contrario al emperador. Y dando saltos en los siglos 12 y 13, se juntan en forma espontánea profesores y estudiantes en una especie de universidad destinada al estudio de medicina, al estudio del derecho y al estudio de la teología considerada reina de la ciencia. Esa es lo que constituye la universidad medieval. Esa fue la universidad que nos llegó a nosotros. Y si nos vamos a la historia en Colombia, pues encontramos las universidades de Santo Tomás, la Javeriana, el de Nuestra Señora del Rosario y el Colegio Mayor de San Buenaventura, como universidades o mejor instituciones reales y pontificias, cuya misión fundamental estaba en formar letrados, juristas, miembros del gobierno y clérigos. Esa era la realidad. Frente a esa realidad, el Colegio Mayor de San Buenaventura tenía que tomar decisiones de fondo, o quedarse como una institución calcada de lo medieval. ¿Qué pasó? Que con la independencia llegaron también vientos de cambio. Y leyendo muchos informes al Congreso de los presidentes de la época, decían, mire, estamos llenos de letrados y de médicos, muchos de ellos insatisfechos precisamente por esa abundancia, pero no tenemos quien maneje las cosas prácticas, quien maneja la agricultura, cuál es la visión de la minería, qué pasa con las tecnologías mecánicas, qué pasa con las proyecciones futuras. Y entonces, ante esa situación, pues fueron surgiendo cambios importantes que también dieron lugar a dificultades al interior de la vida universitaria. A medida que surgían los cambios, por ejemplo, algunos decían, mire, aquí lo que están haciendo es copiando el modelo norteamericano. Entonces, con los créditos, con los junior college, con carreras cortas, con carreras técnicas, van desplazando en algunos casos la formación universitaria. Esas eran discusiones que estaban ahí sobre la mesa, pero obviamente el trabajo tenía que seguir. Con esa evolución que representaba ya la nación y la evolución de la vida económica, pues era necesario que los cambios llegaran. Y fueron surgiendo nuevas carreras, de manera que de 1900 a 1944 aparecieron 22 nuevas carreras en esta nación. Y de 1945 al 63 surgieron 73. Por eso ya fue posible hablar de metalurgia, de economía, de servicio social, de sociología, de muchas cosas. Y fueron también apareciendo universidades que se decían, vamos a hacer universidades modernas. Es decir, universidades que vamos a incorporar a nuestro actual respuestas a las necesidades nacionales. Por eso aparecieron la Tecnológica de Pereira, la Industrial de Santander, los Andes, la Medellín, en fin. De allí el esquema universitario era completamente distinto. La universidad o el Colegio Mayor de San Buenaventura estaba ahí mirando todo ese aspecto. Repito, en 1961 se restaura con la Facultad de Filosofía. Pero por la época, después de la posguerra, pues la sociología se había posicionado como un camino para analizar los cambios, las situaciones sociales, los descontentos, las posibilidades. Y en distintas universidades aparecieron escuelas y facultades de sociología.
Ya hemos escuchado que en el caso de Medellín, en 1967, previa solicitud del Movimiento Familiar Cristiano de Medellín, fue abierto el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, o sea, la puerta para la Facultad de Sociología. Inicialmente el título iba a ser de licenciado y luego el gobierno, las metodologías establecidas, autorizó expedir el diploma de sociólogo. En estas condiciones, abierto el instituto, la pregunta sería vigente. ¿Qué sigue para el Colegio Mayor de San Buenaventura? Entonces, fue necesario solicitar el cambio de denominación para que fuera Universidad de San Buenaventura. Y fue aprobado. Ya con el nombre de Universidad de San Buenaventura, siguió el análisis. ¿Qué hacer en Bogotá? ¿Qué hacer en Cali? ¿Qué hacer en Medellín? En el caso de Medellín, estaban pasando cosas. Me había correspondido ser secretario de Educación. Y la verdad es que lo que existía en esa época, desde el punto de vista de administración, era terrible. Un maestro que trabajaba en turno y para lo más mínimo tenía que pedir permiso para venir a Medellín y hacer fila a ver si el secretario o el subsecretario o el jefe correspondiente lo atendía. No había descentralización ninguna en el manejo de la educación. Emprendimos, el gobernador Anismen y otros gobernadores posteriores que siguieron, la idea de descentralizar la administración, es decir, acercar la administración, creando unidades y distritos, de manera que las cosas se solucionaran en forma más seria. Pero el problema estaba en dónde están los administradores de la educación para una nueva visión de la educación. Ahí quedaba sobre el papel. De igual manera, en esa época nos metimos a una cosa que fue supremamente difícil, ahora es muy fácil, que fue la coeducación. Aquí los hombres tenían que estudiar en un lado y las mujeres no. Había escuelas alternas, los lunes los muchachitos y los martes las muchachitas. Cuando dijimos eso no puede ser, hay que integrar la educación, hay que hacer coeducación, eso fue muy complicado. Porque hubo franjas de población que decía eso es pecado, eso está prohibido por la Iglesia Católica, eso es la perversión, eso es la del mundo. Había que sostener esa tesis, pero eso también tenía que formar parte de los cuidados necesarios que estaban inmersos en una nueva visión de la administración de la educación, no simplemente formar maestros para primaria o para secundaria, sino entender que esa actividad era de las más importantes de la sociedad y tenía que ser administrada. Por la época, la cobertura en preescolar era mínima. ¿Y dónde estaban las personas que fueran a implementar esa cobertura? Y también por la época se habló de discusión, bueno, vamos a seguir simplemente con formación universitaria, o este país necesita enfrentar el problema de patente, de crear tecnología, de formar técnicos y después tecnólogos. Con el gobernador Alambujo le había sido abierto el Politécnico Colombiano, y en los primeros años me tocó a mí ser rector del Politécnico. Entonces quedaban como tres visiones. Primero, los cambios necesitan la administración, el aumento de cobertura de preescolar para el buen comienzo, a gente formada. Y es necesario formar profesores en áreas diversificadas. ¿Quién va a enseñar en materias de agricultura o materias de construcción, etcétera? Y ahí surgieron varias tesis. La primera, hay que abrir un programa de administración educativa. La segunda, hay que preguntar a tecnólogos que tengan vocación docente si están dispuestos, después de ser tecnólogos, a recibir en 2, máximo 3 semestres la formación pedagógica y ser licenciados en educación en su área respectiva. Y la tercera, vamos a ser innovadores en la formación del preescolar. Con esas características, bajo el liderazgo del padre Arturo Calle y los directivos generales de la universidad, en el año 1973 se aprobó la Facultad de Educación en la seccional. Inició labores en 1974 con el programa de administración educativa. A muy corto plazo se abrió el de áreas vocacionales y se trabajó rápidamente en la formación de preescolar. De todo eso lo que le ha permitido y le permitió a la señora Beatriz
contarnos eso tan delicioso que hubiéramos podido escuchar a 2 o 3 horas. Porque efectivamente es la vivencia de una persona que bajo una estructura crea una dimensión extraordinaria que necesariamente sirvió muchísimo a la vida universitaria. Antes yo había trabajado en algunos temas específicos de la seccional CAC, que arrancó en el año 72, segundo semestre, con facultades de Derecho, con facultad de Contaduría y con facultad de Educación en distintos programas. Y Bogotá ha avanzado también en otros programas, Sofía, Educación, etc. Se hizo un plan de desarrollo en un momento determinado 75-80, con 3 bases. La primera, la universidad ya dio el paso a la diversificación y tiene que lanzarse. Tiene que lanzarse a las ingenierías, a los sistemas, a todas las cosas. Esa diversificación supone decisiones. Luego hay que mirar los espacios físicos. Cali empezó también en un convento, contiguo a la iglesia de San Francisco, pues tenía la ventaja de que el ser aficado, o seminario menor, digámoslo así, estaba como libre, y es un campo bellísimo. Bogotá también tenía espacios, Medellín no. Entonces en ese plan de desarrollo se dijo que hacer algo. ¿Por qué? Porque la universidad, la seccional, arrancó en San Benito, como ustedes saben, conviviendo con los religiosos. Fue necesario hacer unos trabajos con mucha gente para conseguir unos recursos del presupuesto nacional para hacer varias cosas. Uno, una nueva residencia donde pasaran los religiosos que siguieran atendiendo el templo de San Benito. 2, reacomodar el convento. Afortunadamente el padre Reyes Escobar siempre dijo hay que hacer celdas grandes para que los religiosos se amañen. Entonces, aunque no era fácil unir celdas para hacer salones, pues se emprendió esa labor. Y además se emprendió una labor de adecuación del monte albergue, que en ese momento se nombraba como un centro de investigación. O sea que San Benito brindaba por un lado con un teatro iniciado en obra negra y por el otro con el templo de San Benito. Pero poco a poco se fueron adecuando las cosas y se hicieron algunos planteamientos hacia nuevos espacios físicos que no justificaron, pero que afortunadamente, y como ya lo han escuchado, el ingeniero Villegas y eso señora, pues afortunadamente luego las cosas salieron. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta celebración de los 45 años, mirando ese desenvolvimiento del Colegio Mayor de la Universidad de San Buenaventura, mirando los desenvolvimientos de la vida universitaria en Colombia, se han presentado muchos problemas. Yo recuerdo cuando, con una misión norteamericana, se hizo el plan básico de la educación superior, según Moncho, porque inmediatamente se formaron corrientes. Esto es bueno, esto no es bueno, esto es incluyente o esto es excluyente. Pero hoy el país está en la puerta de un diálogo abierto y total sobre la educación superior. Ya han pasado muchos años. Debe ser puesto sobre la mesa en relación a la educación superior. No simplemente el aspecto financiero, no simplemente el aspecto curricular, sino es también la responsabilidad de las universidades con la sociedad colombiana. Cómo se incorpora más a la situación de la ciudad o del respectivo departamento, de la nación, o de la nación como parte de la convivencia nacional cuando estamos en plena recuperación económica. Entonces esa experiencia, te repito, del 61 a hoy, ha servido para que esto crezca y las universidades crezcan y vayan cumpliendo una misión. En estos 45 años, a través de esta cátedra abierta, deberá ser un estímulo para hacer muchas cosas, aumentar en la investigación, aumentar en el diálogo universitario, mirar cómo sigue creciendo y en qué, mirar cuáles son las metodologías y mirar cuál tiene que ser la formación. En mi caso personal, fui decano de educación del 74 al 78, participé también en algunos apoyos a la Junta Económica, ya he dicho que participé en algunas cosas de la seccional Cali, participé en el plan de desarrollo 75-80 y desde luego he visto con mucha alegría primero
Lo que hemos escuchado hoy es un verdadero resumen de mística y de misión por la universidad. Con mucha alegría los desarrollos universitarios y soy absolutamente optimista. Dentro del diálogo abierto de educación superior y que ahorita en Colombia, estoy seguro que la participación de docentes, directivos, estudiantes, le dará a esta nación cada vez más la educación que merece y la educación que cada vez hará de Colombia un futuro. Muchas gracias por su intervención, la doctora Alfonso Núñez. Damos cierre a esta parte de preguntas con la intervención del doctor Ansel Darriaga. Voy a hablarles como maestro que soy desde los 18 años, de pie, porque no soy capaz de dar clases sentado. Entonces, les voy a hablar de la escuelita de Padre Calle. En el año de 1967, trabajaba yo en Fábrica como director de la importante revista Fabricando al Día. Paralelamente, era profesor del SENA en Relaciones Humanas y estudiaba el primer semestre en el Instituto de Ciencias Sociofamiliares la trabajadora social Emma Mejía, quien me llamó a que dictara clases en la universidad, en el instituto, empezar a dictar clases de Relaciones Humanas. Así fue como vinculé a esta escuelita del Padre Calle. ¿Por qué le decían escuelita del Padre Calle? En esa época estaba en la Universidad Nacional, estaban todas las universidades, y había un religioso, sencillo, humilde, inteligente, sabio, que se dedicó a formar con unos amigos un instituto. Entonces había ese nombrecito para ese instituto que se formaba. Y a mí me decía, estás dando clase en la escuelita del Padre Calle. Terminado un semestre, decidí entrar a estudiar sociología en la universidad. Y paralelo a ser estudiante de sociología, era profesor también de los que venían ya un poco más avanzados. 1972, 4 personas recibimos el grado de licenciados en sociología, que como lo decía el doctor ahora, posteriormente nos lo cambiaron por sociólogo. Pero mi primer diploma fue de licenciado de sociología. Con Susana Sierra, Cecilia López de Mesa, nos graduamos ese día. 1972. Posteriormente, continué dando clases en la universidad y me nombraron decano de la Facultad de Sociología. Tuve pues el honor de recorrer toda la clave de alumno, toda la clase de alumno, profesor y decano de Sociología. Con el Padre Calle trabajaba un hombre bueno, de hermano Juan, de grata memoria. A ellos uno les tiene que hacer un homenaje, porque realmente todavía veo aquí la escuelita del Padre Calle. Muchas gracias. Agradecemos a los invitados por su intervención. La Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín entrega una placa conmemorativa a los miembros de la mesa principal como homenaje a su aporte en este 45º año de existencia. Me permito leer el texto que contiene el reconocimiento. Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, 1967-2012. Con motivo de sus 45 años de existencia, rinde homenaje a
por soporte a la construcción y fortalecimiento de la comunidad académica buenaventuriana. Cátedra abierta, Universidad de San Buenaventura, Medellín, versión 24, 6 de marzo de 2012. Invitamos al secretario general de nuestra seccional, el padre Hernando Mesa Medina, OFM, y al jefe de la Unidad de Apoyo Académico, Promoción Humana y Bioética, Carlos Mario Cardona Ramírez, para hacer entrega de las plantas. Igualmente, invitamos a la decana de la Facultad de Educación, Sandra Eugenia Posada, que la entrega precisamente a quienes se han desempeñado como parte de la Facultad de Educación. Solicito a nuestros invitados pasar a recibir la placa una vez sean nombrados. Dori Margarita Londoño González. La siguiente entrega la hace la decana de Educación. Invitamos a doña Beatriz Mesa de Villegas. También nuestra actual decana de Educación hace entrega de reconocimiento al doctor Alfonso Núñez Lapena. Claro que sí estaba, por supuesto. Invitamos ahora al doctor Enrique Leonardo Velázquez. Continuamos con el doctor Álvaro Villegas Moreno. El doctor Mario Montoya Toro. El doctor Hernán Saldarriaga Buleo. A manera de cierre, el doctor Carlos Mario Cardona Ramírez dirigirá a ustedes unas breves palabras. Bueno, yo les pido 4 minutitos muy concentrados y terminamos. Primero que todo, a nombre de la universidad, yo quiero dar un agradecimiento muy especial a la doctora Beatriz, a Doli, al doctor Alfonso, al doctor Álvaro, al doctor Enrique, al doctor Mario y al doctor Hernán. Todos aceptaron la invitación de la mejor manera posible. Y yo creo que lo que nos compartieron aquí vale más que cualquier clase. Realmente muchas gracias. Y finalmente quiero terminar con el discurso, con apartes del discurso
que pronunció el padre Calle el día en que se bendijo la primera piedra de este campus de Salento. Reza así: aquí se seguirá formando el corazón de la juventud que viene a nosotros y seguiremos dando primicia a la formación del hombre. Nunca nos ha interesado formar profesionales fríos. El darle alma a la ciencia ha sido el secreto de la filosofía franciscana de la vida. El itinerario de la mente de Dios, que es el camino trazado por San Buenaventura el Sabio, será en todos los casos el camino que aprenderán en los claustros franciscanos de cultura todos los que a nosotros vienen. En este lugar se seguirá aprendiendo el amor al terruño y el amor respetuoso a la patria. Aunque la ciencia siga siendo universal, el sabio tiene una patria para amar. De aquí saldrá un remedio para los males que nos afligen. La paz saldrá de aquí, sembrada en cada uno de sus aulas. Si abrimos los labios, no será para gritar injurias, sino para sembrar el bien. Si alzamos los brazos, no será con los puños amenazantes, sino para volverlos plegaria simple. La vida se respetará desde el comienzo de ella y acariciaremos la patria con la no violencia. Habremos aprendido la lección de que es mejor morir por una causa que matar por ella. El franciscanismo florecerá como un rosal en este pedacito del Valle de la Urrá. Desde este lugar bendeciremos la ciudad cada mañana y cerraremos el día con el Ave María de los hogares antioqueños. Puede ser que no seamos los más numerosos, pero sí los mejores. Si hoy los frailes nos hemos puesto la sonrisa de salir a la calle, es porque la bondad de los moradores de Medellín nos da la posibilidad de servirles mejor. Si podemos seguir sembrando el espíritu y la filosofía franciscana, es por el buen corazón de las personas que llevan a San Francisco en el alma y que quieren a sus hijos como hermanos. Ahora, 282 años después de haber fundado esta universidad, tenemos el gusto de bendecir la primera piedra de una ciudadela cultural que seguirá enseñando la manera de ser sabios sin perder la humildad y la sencillez. Los franciscanos de la provincia de la Santa Fe miraremos el cielo antioqueño y miramos el cielo antioqueño y aprendemos de sus gentes emprendedoras y aguerridas a no detenernos ante ningún obstáculo cuando se trata de hacer grande esta patria que tiene hambre de salir de la noche para emprender sus caminos con la canción del sol en todos sus caminos. Al venir al norte del Valle de la Urrá y al acariciar la tierra de Marco Fidel Suárez, el terciario franciscano sabio, tenemos la impresión de que cada día bautizaremos el sol con la plegaria simple, para que la paz ilumine la ciudad y para seguir aprendiendo la mejor lección del maestro de la choza humilde. Más vale llegar a ser que haber nacido siendo. A todos ustedes, estudiantes, profesores y amigos de la universidad, muchas gracias por esta cátedra.
Les recuerdo por favor tener su carnet en la mano para la salida. Muchas gracias por acompañarnos.